Bienvenidos a un nuevo seminario de la disciplina Urología del ciclo diagnóstico, tratamiento y recuperación del área clínica quirúrgica. El tema que nos convoca hoy es la incontinencia de orina femenina. ¿Y cómo podemos definir a la incontinencia de orina femenina? Como la pérdida involuntaria de orina a través del meato uretral, con la condición que la presión intravesical supere a la presión intrauretral durante las fases de almacenamiento vesical. Obviamente esta patología podemos deducir que produce un gran impacto sobre la calidad de vida de la paciente, con mucho disconfort, síntomas irritativos que llevan a una dermatitis en forma frecuente, el miedo a perder el control vesical, que la aísla socialmente, y bueno, y hay una limitación de actividades de la paciente también. ¿Qué tipos de incontinencia nosotros podemos definir? La principal y la que nos vamos a dedicar hoy es la incontinencia de orina genuina o de esfuerzo. También tenemos una incontinencia de urgencia o motora y otros dos tipos menos frecuentes en la mujer de incontinencias por rebosamiento, que en general se debe a factores obstructivos infravesicales con la acumulación de un residuo posmiccional creciente, y al exceder el detrusor su capacidad, lo que produce son incontinencia por rebosamiento. Después también tenemos donde las incontinencias se deben a una disminución de la capacidad del detrusor, o sea, una incontinencia funcional. Y las llamadas pseudoincontinencias, que son las incontinencias debidas o las pérdidas de orinas debidas a la presencia de uréteres ectópicos congénitos y de fístulas urinarias. Ahora bien, centrados ya en lo que el tema de incontinencia genuina de esfuerzo, la definición es que es la pérdida involuntaria de orina por uretra que se produce cuando la presión intravesical supera a la resistencia uretral debido a un aumento de la presión abdominal en ausencia de actividad detrusora. ¿Y esto a qué se debe? ¿O es consecuencia de la hipermotilidad uretral, debido a un soporte pelviano deficiente? Es decir, que la única causa de la incontinencia genuina de esfuerzo es la movilidad exagerada uretral, la hipermovilidad uretral. Vemos acá cómo es la respuesta ante el esfuerzo. En este caso, en este gráfico, el aumento de presión abdominal sobre la vejiga, si el ángulo cérvico uretral, es decir, del cuello de la vejiga y la uretra, está bien y la uretra no es móvil, no se produce fuga, cosa que sí se produce si hay una motilidad uretral. Al producirse el aumento de la presión abdominal, desciende la movilidad de la uretra, hace que descienda y se desaparezca este ángulo cérvico-uretral con la consiguiente fuga. Y esta es la correlatividad con lo que es la visión endoscópica. Desde la endoscopía, un cuello vesical que está cerrado y que permanece cerrado aún con el esfuerzo o el aumento de la presión abdominal, cosa que no sucede. Vemos acá como con la presión abdominal aumentada se produce el descenso de la uretra y la apertura del cuello de la vejiga con la consiguiente fuga urinaria. ¿Qué causa nosotros podemos dar o incluir como factores de producción de la incontinencia? Hay factores externos como el efecto hormonal, el efecto del aumento de la presión intraabdominal, embarazos y partos, traumatismos pelvianos no obstétricos, radiaciones y cirugías radicales. Dentro de lo que es el factor hormonal, debemos decir que la alta concentración de receptores estrogénicos en los tejidos de soporte pelviano hace interpretar que ese déficit de estrógeno que
se produce o que existe en la posmenopausia conlleva una pérdida general del colágeno con una dificultad del cierre o de coaptación uretral. Esto dentro de los factores hormonales. Ahora, dentro de los factores que aumentan la presión intraabdominal, tenemos la EPOC, los esfuerzos, la práctica de ejercicios, deportes, la ascitis, hepatomegalia y pacientes con obesidad. El embarazo y puerperio también contribuye a desarrollar a futuros incontinencia de orina por efecto hormonal del embarazo, por presión ejercida por el útero, por la denervación de ese mismo útero gestante que produce estiramiento y compresión del nervio pudendo, y también la multiparidad o partos o trabajos de partos prolongados contribuyen. El envejecimiento es debido a la pérdida de estrógenos, que condiciona cambios de tejido, en el tejido conectivo con disminución de la elasticidad y disposición entrecruzada de las fibras, al margen de la debilidad muscular en la edad avanzada de los músculos estriados y lisos. ¿Cómo nosotros podemos evaluar, examinar a una paciente que nos consulta por incontinencia de orina? Dentro de la anamnesis es importante que nos refiera una pequeña historia miccional de cómo es su frecuencia diurna, su frecuencia nocturna, y que nos detalle las características o interrogar sobre las características de la incontinencia, si es en qué momento o ante qué factores se produce y cuánto es la magnitud. De los antecedentes que debemos recabar, bueno, ya antecedentes urológicos, desde ya si los tiene, gineco-obstétricos, antecedentes oncológicos de cirugías o de radioterapias previas y antecedentes neurológicos. El examen físico es bastante simple, solamente debemos hacer un examen ginecológico básico para constatar o descartar la presencia de seles y un examen neurológico para evaluar el esfínter anal y reflejos perineales ausentes o presentes. En cuanto a los ginecológicos, es comprobar si hay colposele acompañante o cistocele o rectocele acompañante, haciendo la aclaración que la presencia en una paciente de prolapso, o sea, de cistoceles o de colpoceles o de rectoceles, no condiciona por sí su presencia la incontinencia de orina. Es decir, nosotros podemos tener pacientes con severos o grandes prolapsos y no presentar incontinencia de orina. La incontinencia de orina solo se produce no ante los descensos de los órganos, sino solo se produce si la motilidad de la uretra está exagerada. Y dentro de las pruebas, bueno, una cartilla miccional, dentro de lo que era la historia miccional se la vamos a pedir, que anote el volumen urinario en cada micción y la frecuencia de que está orinando. El test de tos y Bonney es un test sencillo a realizar en el consultorio, que es con la paciente de pie, se le pide que tosa y vamos a ver que se produce la pérdida ante ese esfuerzo de la presión abdominal. Y el de Bonney es la misma paciente, nosotros hacemos un tacto vaginal con la paciente de pie, que lo único que hacen el tacto vaginal es dejar rígida, o sea, sin movimiento, la uretra. Se le pide que repita el ejercicio de tos o de Valsalva, que aumente la presión abdominal y vamos a ver que esa pérdida previa no se repite. Eso confirma la movilidad uretral que nosotros a través del tacto rectal estábamos anulando. Y después algo más práctico es el test del hisopo, tip test, que nosotros vemos que es la colocación de un hisopo a nivel intravaginal y observando la motilidad o la oscilación del extremo distal ante el aumento de la presión abdominal. Y definimos aproximadamente que si la oscilación
es menor o la movilización es menor de 30 grados, podemos hablar de una normalidad o a lo sumo, si esa paciente estaba presentando una incontinencia, alguna insuficiencia esfinteriana que la pueda estar acompañante. Ahora, si esa oscilación es mayor en grado, mayor de 35 grados, estamos confirmando una hipermotilidad uretral. ¿Qué métodos complementarios de estudio podemos solicitar que nos den más detalles sobre la paciente? La descartar, la presencia de bacterias con un urocultivo. Hay incontinencias de orina también que se agravan o se producen por infecciones urinarias. Dentro de los estudios por imágenes es la realización de las ecografías, una ecografía para descartar. Básicamente la ecografía nos va a dar dos tipos de datos: la distensibilidad vesical y cuánto es el residuo, es decir, la medición de ese residuo posmiccional, si es de magnitud o no lo es de magnitud. Y la realización por radioscopía o por radiografía de cisto-uretrografía miccional. La cisto-uretrografía miccional es un estudio con lleno vesical de medio de contraste y realización ya sea de seguimiento por radioscopía o por radiografía seriada de esa vejiga, de esa imagen vesical. Que nosotros vemos, acá hay una clasificación de Bleibach que lo clasifica en una vejiga normal que ante el esfuerzo no se moviliza, ya con la vejiga en represión. Un tipo 1 que se produce una embudización y un descenso del cuello vesical, pero no sobrepasa el límite inferior de la sínfisis pubiana, cosa que sí sucede en este tipo 2 con un descenso vesical importante con sobrepasar la línea, la sínfisis pubiana. La endoscopía, o sea, la cistoscopía, tiene un valor relativo o casi sin relevancia en la incontinencia de orina femenina. Es decir, es poco lo que puede aportar realizar una endoscopía, por eso no está dentro de lo que es rutinario solicitarlo. Lo que no ocurre lo mismo con el estudio urodinamico. Uno no puede definir clínicamente y con detalle la incontinencia de orina de la mujer si no realiza una urodinamia, o sea, un estudio urodinamico, y con eso poder prever qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle. Acá para ver cómo son las radiografías en la cisto-uretrografía miccional, vemos acá una vejiga con represión de contraste, con aumento de la presión abdominal en reposo y con aumento de la presión abdominal. Como desciende el cuello vesical por debajo de la sínfisis del pubis, se produce la pérdida. Acá lo mismo con una resonancia con transductor intracavitario. Tenemos en reposo la vejiga y el descenso importante del cuello vesical con el aumento de la presión abdominal. Pero decíamos que el estudio urodinámico, la urodinamia o videourodinamia que puede realizarse, es el estudio por excelencia que nosotros nos va a dar todos los datos necesarios y que intenta reproducir y demostrar objetivamente el escape urinario y su causa, y es predictivo para el tratamiento. Entonces nos da datos sobre las fases de llenado y vaciado vesical, dándonos lo que es la presión vesical, la presión abdominal, la presión de detrusora o vesical, o de muscular vesical, o una flujometría, mililitros segundo de cuál es el flujo urinario de esa paciente. Entonces, cómo es el aparato de videourodinamia con el registro y la visualización casi como una conjunción de una CUMS, o sea, de una cisto-uretrografía miccional, y un estudio urodinámico. Es un ejemplo, una vejiga llena
Acá no se utiliza contraste, solamente se utiliza solución fisiológica para producir la represión o lleno vesical, una vejiga llena y una vejiga más llena todavía, así produciendo el esfuerzo. Entonces vemos acá en los gráficos cómo va aumentando a medida que aumenta volumétricamente el lleno vesical y se produce la pérdida con la presión abdominal. Esta es la pérdida de orina. Y el proceso de pérdida de orina tiene una correlatividad con el aumento de la presión abdominal. Acá aumento la presión abdominal y se produce la pérdida de orina. Nos da datos de una presión detrusorial que al aumentar el volumen no se modifica porque no es un problema del detrusor, y la electromiografía que se hace concomitantemente que arroja sin valores alarmantes de patología. Entonces, el estudio urodinámico es el estudio que nos da todos los datos necesarios para cuantificar y cualificar ese tipo de incontinencia de orina y es predictivo para el tratamiento. Dentro de los tratamientos, es un tratamiento multifactorial y muchas veces combinado. Tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Bueno, dentro de los tratamientos quirúrgicos, que ya veremos, hay más, aproximadamente 150 variantes de técnicas quirúrgicas que han sido en la historia desarrolladas. Dentro del tratamiento médico tenemos medidas generales que pasan por lo higiénico-dietético, fisio, kinesioterapia y rehabilitación, tratamiento farmacológico y la utilización de dispositivos para evitar las pérdidas urinarias. Medidas generales. Si fuera necesario, hay que esterilizar la orina. Si un paciente está con un cuadro de infección urinaria, esterilizar esa orina. Evitar irritantes de la vejiga, como por ejemplo la cafeína, alcohol, cítricos. Tratar de hacer una reeducación vesical, es decir, hay que graduar un poco los intervalos miccionales, reglamentarlos y que la paciente orine reglada aún en ausencia de deseo miccional, y controlar el sobrepeso. ¿Qué busca la fisio-kinesioterapia? Obviamente fortalecer, tonificar todo lo que es musculatura pelviperineal y sostener la vejiga en alto evitando el prolapso. Dentro de ellos, o sea, dentro de lo que es el tratamiento fisio-kinesioterápico, tenemos los ejercicios pelviperineales o ejercicios de Kegel. Estos ejercicios de Kegel son ejercicios que se hacen diariamente, se le solicita al paciente que los haga diariamente, y son ejercicios de contracción esfinteriana de menor tonismo a mayor tonismo y de descontracción de mayor tonismo a menor tonismo en salvas de 3 a 4 veces al día, que van a tratar de fortalecer con esa contracción del esfínter sostenida, fortalecer los músculos pelviperineales, especialmente los músculos accesorios. La utilización de pesarios y de conos vaginales, la electroestimulación muscular perineal y la magnetoterapia. ¿A quienes indicamos un tratamiento o quienes pueden ser de beneficio? Un tratamiento fisio-kinesioterápico es específicamente en las incontinencias de orina genuina de esfuerzo leves por hipermotilidad uretral, y algunas pueden ser por insuficiencia esfintérica, pero en las incontinencias de esfuerzo leves. Y en las incontinencias de urgencia motora, que ya no depende de un problema uretral, sino que es de un problema de vesical, por una inestabilidad vesical, en ellos puede ser útil también la fisio-kinesioterapia. Pero dentro de las incontinencias de esfuerzo, en las incontinencias leves por hipermotilidad uretral es donde más tiene indicación.
Son imágenes de cómo es los aparatos de electroestimulación, que no son aparatos personalizados, con un transductor vaginal. Se le puede regular lo que es la magnitud de la onda, la amplitud de la onda y la fuerza y los intervalos para realizar un mecanismo vibratorio que estimule la contracción de los músculos pelviperineales. La magnetoterapia también, el efecto de magnetoterapia sobre la paciente, pero ya es una paciente que no requiere ni instrumentación ni colocación de nada intracorporal. Y la utilización de conos o pesarios, pero básicamente los conos es la utilización diaria de elementos o dispositivos intravaginales que se pueden ir cambiando el extremo que va sobre el cuello vaginal a mayor o menor peso, y lo que busca es que ocupando la cavidad vaginal aumenta la contracción de los músculos vaginales para contenerlo, pero básicamente lo que hace es mantiene sobrelevada y libre de motilidad la uretra. Eso es de utilización diurna. Dentro del tratamiento farmacológico, nosotros podemos tener o utilizar medicamentos que producen relajación del detrusor, como por ejemplo los anticolinérgicos. Los más utilizados es la oxibutinina en dosis entre 5 y 15 miligramos diarios, la tolterodina 2 a 4 miligramos, y el clorhidrato de imipramina con dosis de hasta 75 diarios sin excederse. Y dentro de medicamentos que nosotros quisiéramos utilizar para aumentar la resistencia uretral están los alfa-adrenérgicos, como el clorhidrato de pseudoefedrina, 240 miligramos en toma única diaria. También tiene un efecto alfa-adrenérgico la imipramina. Pero la utilización de estrógenos como sustitución de esa deprivación estrogénica, ya sea en forma local como cremas o hasta oral, también es de utilidad porque aumenta la resistencia uretral. Esto es a nivel solamente informativo, la presencia y la utilización de dispositivos o apósitos, pero básicamente de dispositivos oclusores, ya sea externos o intrauretrales. Los dispositivos oclusores de la uretra en meato o dispositivos de inserción intrauretral como las prótesis intrauretrales. Son dispositivos oclusores descartables, obviamente, para contener la pérdida urinaria. No son de una practicidad importante. Tenemos los dispositivos intrauretrales que tienen casi la función de una mini sonda con anclajes, o sea, son autoextraíbles y autocolocables que permiten mantener seca a la paciente y ir liberando la orina en la medida que ella lo quisiera. Obviamente son de recambio diario. Acá tenemos otro tipo de dispositivos, son casi mini sondas de utilización. Estos son otros tipos de dispositivos para la incontinencia y que se colocan como si fuera el diafragma, este diafragma urinario, se colocan en el fondo del saco vaginal, como vemos acá, y lo que hacen es mantener rígida o mantener inmóvil, fija la uretra para que no
ni pendule ni se movilice. Es decir, que la uretra queda descansando en este intervalo entre estos dos extremos. Y dentro del tratamiento quirúrgico, ¿qué busca el tratamiento quirúrgico? Bueno, básicamente prevenir el descenso vesico-uretral sin obstruir esa uretra y secundariamente mejorar el soporte de la unidad esfintérica. Y tenemos tratamientos que actúan sobre la corrección anatómica del problema o a nivel mucoso. A nivel anatómico estamos hablando de la utilización o las cirugías de colposuspensión, cirugías a cielo abierto o la utilización de slings. Y a nivel de mecanismo mucoso tenemos la utilización de inyecciones endovesicales. Las inyecciones de agentes abultantes que se utilizan en incontinencias de esfuerzo, la localización es en la uretra proximal y puede ser vehiculizada en forma periuretral o intrauretral endoscópica, utilizando como material que puede ser el colágeno bovino o macropartículas de un polímero de siliconas. Y aquí lo que vemos en estas imágenes, esto es una utilización con inyección endoscópica, no es intrauretral, es extrauretral. Acá tenemos una visión endoscópica en los gráficos y en los dibujos. Esto sí es endoscópico. Y lo que hace esta jeringa es liberar el polímero de siliconas o el material que estemos utilizando, y el producto lo que busca es levantar la uretra y dejarla fija. Hay que tener básicamente un cálculo bien de la cantidad que uno va a desplazar con la inyección para que no excederse y no pasar de una incontinencia a una obstrucción. Nosotros vemos acá en la endoscópica como a través de la uretra hay una cierta aguja catéter que punza la uretra, la mucosa uretral, y descarga la sustancia, produciéndose el abultamiento de la mucosa. Acá vemos endoscópicamente previo y luego post-inyección. Ahora, dentro del tratamiento, los tratamientos quirúrgicos, tenemos todo lo que es, habíamos visto todo lo que es colposuspensión, también denominado cirugías de levantamiento vesical, y las cistouretropexias. Las cistouretropexias, que son cirugías conocidas como, bueno, de acuerdo a la técnica por vía vaginal, como la de cirugía de Kelly Kennedy, la vía suprapúbica, como la de Birch, y las vías combinadas, que es la utilización de slings pubovaginales. Todo lo que buscan estas cirugías, las dos primeras son a cielo abierto, o sea, cirugías abiertas. Esta es cirugía combinada, abierta y endoscópica. Todo lo que busca es hacer una pexia uretral. Es decir, pexia es fijar, producir una fijación de la uretra. En cuanto a lo que hablábamos de colposuspensión, esta era la de Marshall Marchetti, la de Burch y la de Pereira. Que buscan es anclar el tejido periuretral. Si nosotros vemos acá la vejiga, el pubis y estos puntos dados en tejido periuretral, que esa tensión de estos puntos unidos al arco
a la sínfisis pubiana, a los ligamentos de Cooper. Estos dos sistemas fijatorios acá son los que producen la sobreelevación del tejido parauretral, anclando y dejando fija la uretra. Son diversas técnicas. Acá vemos todos los puntos parauretrales, acá vemos la uretra, vejiga, tejido parauretral, y los puntos que se fijan al ligamento de Cooper. Esta es una vista de perfil para producir una fijeza de la uretra. Y dentro de lo que es tratamiento quirúrgico, tenemos la utilización de slings o cabestrillos, pero básicamente los slings que en los últimos 20 años se han incorporado como el tratamiento de elección por varios factores, por varias causas, específicamente porque es una técnica simple que puede ser utilizada con anestesia local incluso, con una muy baja morbilidad y poca estancia hospitalaria, y básicamente por la alta tasa de curación a corto y largo plazo. Tasa de curación hablamos en continencia perfecta. ¿Dónde se ubican los slings? Los slings, la utilización o la ubicación es en el tercio medio y distal uretral, no en el cuello vesical. Son técnicas mínimamente invasivas, donde el set que viene con 2 agujas. Nosotros vamos a producir, en este caso es un transvaginal, entonces se hace la punción a través suprapúbica a 2 traveses del dedo por encima de la sínfisis pubiana, con salida de la aguja a nivel parauretral vaginal. Lo mismo hacemos del otro lado. Entonces tenemos que vamos a tener una uretra con 2 agujas procedentes a ambos lados, donde se van a tomar la bandeleta o el sling para luego hacer una esterilización, o sea, un ascenso de ese sling a través de las 2 punciones suprapúbicas. Y nos va a quedar esa bandeleta o slings sobrellevando, apoyando, como si fuera una bufanda, ¿sí?, la uretra. Esta es la uretra y estos son los 2 slings. Este es el sling así. Acá es donde apoya la uretra. Y estas son las bandeletas que van a ser traccionadas desde arriba. Tiene ventajas, aparte de las que comentamos, en que puede incluso, depende del tipo de elemento protésico que yo utilizo, que puede ser regulada a posteriori si yo no pude corregir bien la continencia. ¿Qué significa? Si yo puse esto, que es el sling, apoyando en la uretra, y estos 2 extremos que suben a nivel suprapúbico, y la paciente al día siguiente no tiene continencia perfecta, o sea, todavía hay alguna pérdida, yo puedo sumar más puntos de tensión y ascenderle más la tensión, no hacia arriba, y corregir esa continencia. No, por eso es importante no hacer contención, no colocar contención para no obstruir estos slings. Sabemos como de acá arriba yo puedo ir traccionando más si lo necesito, hacer la más sobreelevación de la uretra. Pero la uretra tiene que apoyar
sobre el sling, no tiene el sling que traccionar porque el riesgo de ocluir la uretra, si no, sería importante y pasaríamos a tener una continencia perfecta pero sin micción, es decir, una retención de orina. ¿Mm? Son tratamientos, los slings, que prácticamente combinan el mismo concepto teórico de las cirugías a cielo abierto, o sea, de las colposuspensiones o cisto-uretropexia, como las técnicas que habíamos comentado antes, pero con mucha menor morbilidad, mucho menor gesto quirúrgico y con grandes resultados. Bueno, esto ha sido todo y espero que les haya sido de utilidad el seminario. Hasta luego.